Era rabino, hasta que Cristo me habló en un sueño, y mi vida cambió para siempre. Mi nombre es Isaac Naim. Nací en Safed, Israel. Tengo 44 años y no llegué a ser rabino por tradición solamente, sino por convicción ardiente. Desde niño viví entre rollos de la Torá, entre cantos que se repetían como mantras sagrados, entre silencios que se suponía eran santos. Mi padre también rabino, y su padre antes que él. En mi comunidad, ser rabino no era una elección, era un destino escrito en tinta ancestral. Y yo lo abracé con orgullo. Creía que la verdad estaba allí, entre las letras hebreas, entre las leyes, entre los días de ayuno y las noches de estudio. Estudié durante años, para memorizar, interpretar, debatir. La ley era mi alimento, mi escudo, mi identidad. Me sentía seguro. Sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Sabía cómo debía vestirme, cómo debía hablar, cómo debía orar. Sabía cómo debía vivir, o eso creía. Pero algo empezó a quebrarse dentro de mí. No fue un pecado ni una crisis externa. Fue algo más sutil. Una especie de vacío que no podía explicar. Cumplía con todo, pero no sentía nada. Predicaba sobre Dios, pero no lo sentía cerca. A veces, en medio de la oración, me preguntaba si Él realmente me escuchaba, o si yo solo repetía palabras que otros habían escrito siglos atrás. No lo dije a nadie. ¿Cómo iba a confesar que el rabino tenía dudas? Que el rabino sentía frío en el alma, que el rabino, el que enseñaba sobre Dios, no lo encontraba. Me volví más estricto, más rígido. Pensé que el vacío era por falta de disciplina. Ayuné más, oré más, estudié más. Pero el silencio seguía ahí, hasta que una noche todo cambió. No porque había luna llena, ni tormenta, ni señales en el cielo. Yo estaba agotado. Había pasado el día enseñando sobre los profetas, sobre la ley, sobre el temor de Dios, pero por dentro me sentía como un actor que repite su papel sin sentirlo. Me acosté sin orar. Solo me dejé caer en la cama, como quien ya no espera nada. Y entonces soñé. No fue un sueño común. No era confuso ni fragmentado. Era claro, nítido, como si estuviera despierto. Me vi caminando por un desierto. El sol era fuerte, pero no quemaba. El silencio era profundo, pero no me asustaba. Sentía que alguien me seguía, pero no volteaba. Solo caminaba. De pronto, vi una figura a lo lejos. No corría, no gritaba, solo estaba ahí, de pie, esperándome. Me acerqué. No sabía por qué, pero mis pasos se aceleraban. Cuando estuve frente a él, no dijo nada, solo me miró. Y en esa mirada sentí algo que nunca había sentido. No era juicio, no era exigencia, era ternura. Era como si me conociera desde antes de que yo existiera. Y entonces habló y me dijo, yo soy la gracia que buscabas en la ley. Yo soy el descanso que no encuentras en tu esfuerzo. Yo soy el amor que no se gana, se recibe. Desperté con lágrimas en los ojos. ¿Qué fue eso?, me preguntaba. ¿Un sueño? ¿Una visión? ¿O una locura? Me quedé sentado en la cama, sin moverme. El cuarto estaba en silencio, pero dentro de mí había un estruendo. No era miedo, era algo más parecido a una mezcla de asombro y confusión. ¿Qué había sido eso? ¿Un sueño? ¿Una visión? ¿Una ilusión? Me llevé las manos al rostro. Estaban húmedas. Había llorado dormido. ¿Y no era común en mí? Yo no era emocional. Siempre fui racional, estructurado, lógico, pero esa noche algo me había tocado en un lugar que ni siquiera sabía que existía. Intenté explicarlo. Pensé en los textos que conocía, en los profetas que tuvieron visiones, en los sueños que Dios usó para hablar, pero esto no encajaba del todo.
Porque no fue una advertencia ni una instrucción, fue un encuentro con Jesús. Durante el día seguí con mi rutina. Enseñé, oré, respondí preguntas, pero por dentro todo estaba distinto. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada, esa ternura, esa frase que no fue frase, pero que se grabó en mí como fuego. Yo soy la gracia que buscabas en la ley. No se lo conté a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a decir que había visto a alguien que parecía Cristo? ¿Yo? ¿Rabino? ¿Soñando con el Mesías que mi tradición no acepta? Pero no podía ignorarlo. Algo me estaba llamando. Algo me estaba rompiendo. Y por primera vez en años, sentí que quería buscar. No estudiar, no enseñar, buscar. Durante años, el nombre de Jesús había sido para mí una frontera. Algo que no se cruzaba, algo que se respetaba, desde lejos. En mi formación, se hablaba de él como un personaje histórico, como un líder que dividió caminos, pero no como el Mesías, no como el Hijo de Dios. Yo lo evitaba, no por odio, sino por fidelidad a lo que me enseñaron. Era como si pronunciar su nombre fuera traicionar mi linaje, mi historia, mi comunidad. Y sin embargo, esa noche, en el sueño, no hubo otro nombre, no hubo otro rostro, no hubo otra voz. Jesús. Me costaba decirlo. Incluso después del sueño, lo pensaba en silencio, como si fuera un secreto que no debía salir de mi boca. Pero algo dentro de mí lo repetía, no como una idea, como una presencia. Empecé a buscar. No en público, no en la sinagoga, en secreto, en casa, en la madrugada. Leía cosas que nunca había leído. Escuchaba testimonios que antes hubiera descartado. Y cada vez que alguien hablaba de Jesús, algo en mí se estremecía. No era curiosidad, era hambre. Y entonces entendí. No estaba buscando información. Estaba buscando a alguien que ya me había encontrado. Y una madrugada, cuando todos dormían, yo tenía el corazón acelerado como si estuviera haciendo algo prohibido. En cierto modo, lo estaba. En mi comunidad, leer el Nuevo Testamento no era solo mal visto, era considerado una traición. Pero esa noche no me importó. Busqué en línea. No quería que nadie viera que tenía una Biblia cristiana en casa. Encontré una versión sencilla. Empecé por el Evangelio de Juan. No sabía por qué, pero ese nombre me llamaba. Tal vez porque, en el sueño, la voz que me habló tenía una ternura que no encajaba con el juicio. Y Juan hablaba de amor. Leí despacio. Cada palabra me atravesaba. En el principio era el Verbo. Me detuve. Sentí que no estaba leyendo un libro. Sentí que el libro me leía a mí, que cada frase me conocía, que cada línea sabía lo que yo había vivido. Cuando llegué a "y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad", no pude seguir. Cerré los ojos y lloré. No por tristeza, por reconocimiento. Era como si algo que siempre estuvo ahí, finalmente se revelara. No entendía todo, pero entendía lo esencial. Ese Jesús del que hablaban era el mismo que me había mirado en el sueño. Era el mismo que me había dicho que la gracia no se gana. Era el mismo que me estaba llamando. Y yo ya no quería resistirme. Después de leer el Evangelio de Juan, algo se encendió en mí, pero también algo se rompió. No era fácil, no era mágico, era una lucha. Por un lado, sentía una paz que nunca había sentido. Por otro, una culpa que me quemaba. ¿Estaba traicionando mi fe? ¿Mi familia? ¿Mi historia? Cada vez que pensaba en Jesús, sentía consuelo. Pero cada vez que pensaba en lo que eso significaba para mi comunidad, sentía miedo. ¿Qué dirían mis colegas? ¿Mis alumnos? ¿Mi padre? Intenté ignorarlo. Volví a mis estudios. Me sumergía en la ley, en los textos, en los rituales. Pero ya no era lo mismo.
Era como si todo lo que antes me daba sentido, ahora me pareciera incompleto. No falso, incompleto. Y entonces empecé a orar. No como antes, no con fórmulas heredadas ni palabras que repetía sin sentir. Oré con palabras simples, con el corazón desnudo. Y, por primera vez, oré en el nombre de Jesús. Me costó. Me temblaban los labios. Sentía que traicionaba siglos de historia. Pero lo hice. Y esta fue mi oración. Jesús, si eres real, si de verdad eres el Mesías, háblame. No quiero religión. Quiero verdad. Quiero paz. Si tú eres el camino, muéstramelo. Si tú eres la luz, entra en mi oscuridad. Si tú eres Dios, sálvame. Y algo pasó. No afuera, adentro. Como si una puerta invisible se abriera. Como si alguien me abrazara sin tocarme. Como si mi alma, por fin, respirara. Sentí una paz que no venía de mí. Una paz que no dependía de mi teología, ni de mi tradición, ni de mi esfuerzo. Era como si alguien me dijera, ya no tienes que esconderte. Ya no tienes que fingir. Yo te conozco. Y aún así, te amo. Lloré. No por tristeza, sino por rendición, por entrega, por reconocimiento. Porque por primera vez, sentí que no estaba solo. Un día, mientras yo estaba buscando un libro sobre historia bíblica en una de las bibliotecas de mi ciudad, el encargado de la biblioteca se me acercó. Era un hombre sencillo, con ojos amables. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no, pero él insistió. Me preguntó qué buscaba. Dudé, no quería decirlo, pero algo en su mirada me dio confianza. Le dije, estoy buscando algo sobre Jesús, pero desde la perspectiva judía. Él sonrió, no se burló, no me juzgó. Solo dijo, qué hermoso que lo estés buscando. Jesús también era judío, y sigue buscando corazones como el tuyo. Me quedé en silencio. No sabía qué responder. Y entonces, antes de irse, me dijo, hermano, si necesitas hablar, aquí estoy. ¿Hermano? Esa palabra me golpeó, porque nunca antes un cristiano me había llamado así. Siempre había distancia, siempre había debate, pero él no me vio como un rival, me vio como familia. Salí de la librería con el corazón temblando, no por el libro, sino por aquel encuentro, porque sentí que Jesús no solo me estaba hablando en sueños, me estaba hablando a través de personas, a través de gestos, a través de palabras simples, y yo empecé a buscar más a Jesús. El profeta Isaías siempre fue uno de mis profetas favoritos. Su poesía, su fuerza, su visión del sufrimiento y la redención. Lo había leído decenas de veces, lo había enseñado, lo había debatido, pero esta vez lo leí con otros ojos. Estaba solo, en casa. Abrí el rollo, como siempre, pero algo me llevó directo al capítulo 53. Lo conocía, lo había leído, pero nunca lo había sentido. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Me detuve. Cada palabra me atravesaba, no como teoría, como testimonio, como si estuviera leyendo la historia de alguien que conocía, alguien que había sufrido, alguien que había amado, alguien que había cargado con algo que no era suyo. Y entonces lo vi. No con los ojos, con el alma. Ese varón de dolores era Jesús. No era una figura lejana. Era el mismo que me había mirado en el sueño. El mismo que me había hablado sin palabras. El mismo que me estaba llamando desde las páginas que yo creía dominar. Lloré como nunca. Esta vez ya no había confusión. Entendí que no estaba traicionando mi fe.
estaba encontrando su cumplimiento, que no estaba abandonando mi historia, estaba descubriendo su propósito. Y yo ya no quería resistirme. No sabía cómo hacerlo. Toda mi vida había aprendido a orar con estructura, con dirección, con palabras antiguas que se repetían como ecos de generaciones, oraciones que no se sentían, se obedecían, como si hablar con Dios fuera un protocolo, no una conversación. Y yo lo seguía al pie de la letra, porque así me enseñaron, porque así lo hacían todos, porque así se suponía que debía ser. Pero una madrugada, algo cambió. Me desperté con el nombre de Jesús en los labios. No lo había planeado, no lo había estudiado, solo salió, como un suspiro que venía del alma. Me senté en la oscuridad, no encendí luces, no abrí libros, no busqué versículos. Solo cerré los ojos y lo adoré. Y ahí me di cuenta. No sabía qué decir. No tenía palabras preparadas, no tenía fórmulas, así que no dije nada. Solo lo pensé, solo lo sentí, solo lo dejé entrar. Y en ese silencio, en esa entrega sin palabras, sentí algo que nunca había sentido: presencia. No como concepto, como realidad, como si Él estuviera ahí. No en la habitación, en mí. Como si su amor estuviera envolviéndome desde dentro, como si cada parte rota de mi alma estuviera siendo tocada por algo que no juzga, que sana. Y entonces lo dije, con voz temblorosa, con lágrimas que no pedí, con el corazón abierto como nunca antes. Jesús, te amo. No sé cómo lo dije. No sé por qué lo dije. Solo sé que al decirlo, algo dentro de mí se quebró. Y al mismo tiempo, algo se reconstruyó. Los días continuaron, pero yo ya no era el mismo. Mi padre, que era mi ejemplo, mi guía, mi raíz, él que me enseñó a amar la ley, a respetar la tradición, a caminar con rectitud. Y ahora yo estaba caminando hacia algo que él no entendía, algo que él había enseñado a evitar. Me senté frente a él, respiré hondo, le dije que había tenido un sueño, que había sentido algo que no podía explicar, que había empezado a leer sobre Jesús, que no lo hacía por rebeldía, sino por búsqueda, por necesidad, por hambre. Su rostro cambió. No gritó, no me insultó, pero sus ojos se apagaron. Me dijo que tuviera cuidado, que no me dejara engañar, que muchos habían perdido el rumbo por seguir emociones, que la verdad no cambia por lo que uno siente. Yo lo entendí. Él hablaba desde el amor, desde el temor, desde la fidelidad a lo que siempre creyó. Pero yo ya no podía callar lo que había vivido, lo que estaba viviendo. Le dije, papá, no estoy abandonando a Dios, lo estoy encontrando. Él no respondió. Se levantó, me dejó solo. Me sentí muy triste, porque sabía que algo se estaba rompiendo. Pero también sabía que algo más grande estaba naciendo. Unos días después, me encontré con un antiguo alumno que me vio en la calle y me saludó con respeto. Me preguntó si seguía enseñando, si seguía guiando, si seguía siendo rabino. Dudé en mi respuesta, no por vergüenza, por verdad, porque ya no sabía cómo responder. Le dije que sí, pero no como antes. Él frunció el ceño. Me preguntó qué significaba eso. Y yo, por primera vez, hablé sin miedo. Le conté del sueño, de la voz, de la paz, de Jesús. No como doctrina, como encuentro, como experiencia, como amor. Él me escuchó, no interrumpió, no debatió, solo me miró. Y al final, me dijo algo que nunca olvidaré. Si eso te hizo más humano, entonces estás más cerca de Dios. Esa frase me acompañó por días, porque entendí que no se trata de etiquetas, de títulos, de cargos. Se trata de transformación, de rendición, de comunión. ¿Sigo siendo rabino? Tal vez no en el sentido tradicional, pero sigo siendo alguien que busca, que enseña, que guía. Solo que ahora lo hago desde la gracia, desde el amor,
desde la libertad que encontré en Cristo. Y eso lo cambió todo. Durante semanas viví este proceso en silencio. Pensaba que era el único, que mi historia era rara, que nadie más había pasado por algo así. Pero entonces empecé a encontrar testimonios. Personas que, como yo, habían sido formadas en la ley y habían sido tocadas por la gracia. Un rabino en Argentina, una mujer judía en Israel, un joven en Nueva York, todos con historias distintas, pero con un punto en común: el encuentro con Jesús. No como una idea, como una persona viva, como alguien que los llamó por su nombre. Leí sus relatos, escuchaba sus voces y entendía que no estaba loco, que no estaba traicionando, que estaba siendo llamado, que estaba siendo amado, que estaba siendo transformado. Y entonces me atreví a escribir mi historia, no para convencer, no para debatir, para compartir, para decir, esto me pasó, esto me está pasando, y si tú también lo estás viviendo, no estás solo. Recibí mensajes, algunos de apoyo, otros de rechazo, pero lo más importante, recibí abrazos, abrazos espirituales, abrazos de personas que entendían, que no me pedían explicaciones, que solo decían, bienvenido. Y yo empecé a caminar con otros. Pasó tiempo desde aquel primer sueño. Lo recordaba cada día como si hubiera sido ayer. Pero no volvió hasta una noche en que ya no lo esperaba. Me dormí tranquilo, sin pedir señales, sin buscar respuestas, solo con gratitud. Y entonces soñé otra vez. Esta vez no era un desierto, era una mesa, sencilla, de madera. Había pan, había vino, y él estaba ahí, no como figura lejana, como amigo, como hermano, como alguien que me conocía desde siempre. Me miró, sonrió y me dijo, ahora sabes que no estás solo, que no tienes que correr, que puedes quedarte. No hubo teología, no hubo debate, solo presencia, solo comunión, solo amor. Desperté con una paz que no se puede explicar. No era emoción, era certeza, como si algo se hubiera sellado en mí, como si el cielo hubiera dicho, sí, es real, sí, es para ti. Y entendí que no se trataba de sueños, se trataba de encuentros, de momentos en que lo eterno toca lo humano, de instantes en que el amor vence al miedo. Y yo ya no tenía miedo. Durante años intenté explicar a Dios, con argumentos, con textos, con leyes, con lógica. Pensaba que entenderlo era la clave para acercarme. Pero ahora entendía que la gracia no se explica, se vive. Jesús no me pidió que entendiera todo. Me pidió que confiara, que me rindiera, que dejara de esconderme detrás del conocimiento y me dejara abrazar por el amor. Y ese amor lo cambió todo. No me hizo perfecto, me hizo libre. No me dio respuestas a cada pregunta, me dio paz en medio de ellas. No me quitó mi historia, la redimió. La llenó de propósito, de sentido, de luz. Empecé a caminar distinto, a mirar distinto, a enseñar distinto. Ya no desde la ley que exige, sino desde la gracia que transforma. Ya no desde el deber, sino desde el encuentro. Y entendí que mi sueño no fue una excepción, fue una invitación. A vivir despierto, a vivir con Él, a vivir para Él. Porque cuando Cristo te encuentra, ya no puedes seguir igual. Hoy no tengo todas las respuestas. No sé cómo explicar cada paso, cada sueño, cada lágrima. Pero sé esto, Jesús me encontró. No cuando yo lo buscaba, sino cuando ya no sabía cómo seguir. Me habló en el lenguaje que mi alma entendía. Me mostró que la ley no era el fin, era el camino hacia la gracia. Ya no vivo para demostrar, vivo para amar.
Ya no enseño para controlar, enseño para liberar. Ya no oro para cumplir, oro para estar con Él. Sigo siendo hijo de mi historia, pero ahora soy hijo de su misericordia. Sigo amando mis raíces, pero ahora camino con el árbol que da vida eterna. Sigo respetando la ley, pero ahora vivo abrazado por la gracia. Y si alguien me pregunta quién soy, no diré que soy rabino, no diré que soy cristiano, diré que soy amado, que fui encontrado, que fui transformado por aquel que me miró en el sueño y nunca me soltó. Porque cuando Cristo te llama por tu nombre, ese nombre se convierte en propósito. ¿Y yo? Ya no quiero volver atrás. Porque cuando Cristo te llama por tu nombre, ese nombre se convierte en propósito. Como a Saulo, en el camino a Damasco, que cayó al suelo y escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Y en ese encuentro, su nombre no solo fue pronunciado, fue redimido. Así también me llamó a mí, no para destruir mi historia, sino para redimirla. No para borrar mis raíces, sino para injertarlas en su gracia. Hoy entiendo que mi sueño no fue una excepción, fue una invitación a vivir despierto, a vivir con Él, a vivir para Él. Y si tú estás escuchando esto, si alguna vez has sentido que tu fe es rutina, que tus oraciones son vacías, que tu alma está buscando algo más, quiero decirte lo mismo que Él me dijo en el sueño: ven a mí. Porque como está escrito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No necesitas saberlo todo. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas abrir el corazón, porque cuando Cristo te encuentra, ya no puedes seguir igual. Hoy no tengo todas las respuestas, pero tengo paz, tengo propósito, tengo amor. Y si Él lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Así que si estás escuchando esto, no lo ignores. Tal vez este sea tu sueño. Tal vez esta sea tu invitación. Tal vez hoy sea el día en que Jesús te llame por tu nombre.